Pues el día de hoy, septiembre, 3 de septiembre, martes 3 de septiembre del año 2024, hora 2:10 de la tarde. Vamos a lo que es a predicar Lucas 5 bajo el tema: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues el pasado domingo vamos a dar una introducción, porque el pasado domingo, 1 de septiembre, prediqué y hubieron impíos diciendo: ¿por qué repites lo mismo? Pues ahora lo que tú dices, que por qué repito lo mismo, pues te voy a contestar el día de hoy. Pues si tú, como impío, me dices que por qué repito lo mismo, pues tú que te pasas al frente de tu teléfono, ¿por qué también repites lo mismo? Viendo tu TikTok, viendo tu Facebook. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 5, Jesús dijo: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pues si tú, como impío oyente, me preguntas a mí que por qué repito lo mismo, entonces no haces tú lo mismo como impío. Te pones al frente de tu teléfono para abrir tu TikTok, para abrir tu Facebook, para abrir tu YouTube, ¿y qué es lo que haces? No haces lo mismo. Es por esa razón que Jesús te dice en esta tarde en Mateo 7:5. Jesús te dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pues el día de hoy voy a agarrarme de la palabra del Espíritu Santo para que mi mente se refresque y no forzar mi subconsciente, porque los escribas y los fariseos, doctores de la ley, Satanás siempre busca un método como dañar lo que es mi mente. Y es lo primero que tengo que cuidar, mi mente, para que cuando Satanás se levante queriendo dañar mi mente, pues buscar la palabra y poderle responder. Porque esas palabras están en mi mente y tengo que expulsarlas con la palabra del poder del Espíritu Santo para que no dañe mi subconsciente. Pues voy a responder a las dos preguntas que le hicieron los fariseos y los escribas, doctores de la ley, a uno de mis padres, que es miembro de sus doctrinas ideológicas. Porque uno de mis padres pues es miembro de los fariseos, de los doctores de la ley. Mateo capítulo 7, versículo
no juzguéis para que no seas juzgado. Versículo 2 dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver tu viga que está en tu propio ojo? Versículo 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y ve aquí la viga en el ojo tuyo? Luego dice versículo 5, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6 de Mateo 7 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Entienden la palabra o necesitan los fariseos, doctores de la ley, interpretación? Porque el día de hoy vamos a contestarle a los fariseos, a los doctores de la ley, a la cual vamos a Lucas capítulo 5 bajo el tema, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y vamos a comenzar por el versículo 31. Lucas capítulo 5, versículo 31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sino los enfermos. Pues el día de hoy cambiamos los proverbios por Lucas. ¿Por qué razón? Por la razón que uno de mis padres, que es miembro de la doctrina de los fariseos, para escuchar a los doctores de la ley, me hizo dos preguntas. Y el día de hoy voy a responder con la palabra. Con la palabra. Y la primera pregunta que me hizo fue que después de terminar de predicar, me dijo, te voy a traer unos cuantos pastores para que vengan a ti. Y entendí por qué razón me lo dijo. La segunda pregunta que me hizo fue, después de terminar mi sermón, lo que me dijo fue, ya me han ofrecido ayuda para ti, porque tú necesitas un pastor y un psicólogo para que te ayuden con tu enfermedad. Entonces, hoy les voy a responder con la palabra. Lucas capítulo 5, versículo 31, respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Muy bien. Aquí están las respuestas. Las respuestas. Porque uno de mis padres, a la cual pues sigue doctrina de los fariseos, para aprender
doctrina de la ley de los doctores de los hombres, pues me dijo que le habían ofrecido ayuda los lobos, porque como de la manera que predico, pues ellos le dijeron que yo necesitaba un psicólogo, porque estaba enfermo, porque estaba endemoniado. Entonces, Lucas capítulo 5, versículo 31 dice: respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos. Porque si los escribas y los fariseos que me están escuchando en esta tarde, porque si los escribas y los fariseos que le hablan al oído a uno de mis padres, le dicen que estoy enfermo, que necesito ayuda de un pastor, de pastores, vaya y córrale y dígale que acepto, que vengan, que no me tengan miedo. Porque si así como le dijeron que ya le habían ofrecido ayuda los fariseos, los doctores de la ley, venga mi hermano, venga. Porque si los escribas y los fariseos piensan que tengo un problema mental, pues a usted como miembro de los doctores de la ley cree que tengo un problema mental, entonces dígale que acepto la conversación para que nos sentemos a dialogar, para evaluar y hacer una evaluación mental. Porque Lucas capítulo 5, versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues a esas clases de pastorcitos de que te ofrecen ayuda lavándote el cerebro, te dicen que tengo un problema mental de la manera que predico y que te habla al oído para dañarte la mente. Pues un ciego enfermo no puede guiar a otro ciego. Pues esa doctrina a la que ellos te enseñan son guías de ciego. Y tú, como le sigues a ellos, ambos están en el mismo hoyo. Lucas capítulo 6, versículo 39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas capítulo 6, versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Será como su maestro. Pues había un hombre ciego de nacimiento y Jesús le abrió los ojos, como también Jesús le abrió los ojos a este que era ciego, que no podía ver. Juan capítulo 9, versículo 1 dice, vaya conmigo a la palabra. Juan capítulo
9, versículo 1, dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuántos ciegos de nacimiento hay en esta tarde? ¿Cuántos fariseos y escribas, doctores de la ley y sus discípulos están ciegos en esta tarde? Juan capítulo 9, versículo 2 dice: y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Juan capítulo 9, versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras del Espíritu Santo se manifiesten en él. Pues este siervo que les predica era un ciego, y Jesús le abrió los ojos para que las obras del Espíritu Santo se manifestaran en su siervo, el que les está predicando en esta tarde. Y los escribas y los fariseos, esto es lo que no les gusta, y dicen: está enfermo, necesita un psicólogo, y un buen pastor, dicen. Así dicen. Mi hermano, si yo predico de Jesús, yo también tengo que llamarme Jesús. ¿Por qué? Porque soy discípulo de Jesús. Y a eso es que a los escribas no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos son discípulos del cuerpo del Cristo, del anticristo. Y esto los escribas, los doctores de la ley, no les gustan. Juan capítulo 9, versículo 10 dice: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Juan capítulo 9, 11 dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Como dice Juan 9:11, a los fariseos y a los doctores de la ley y a sus discípulos, a las ovejas descarriadas, perdidas, como dice Juan 9:11, respondió el que era ciego y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús, que fue, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Juan capítulo 9:13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Aquí está el ciego, predicándole a los fariseos de todas las sinagogas de Satanás, de todas las iglesias, sinagogas de Satanás. Aquí está el ciego, a la cual pues aquel hombre que se llama Jesús me abrió los ojos para poder predicarles al pueblo. Juan capítulo 9, versículo 18 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido
recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de el que había recibido la vista. ¡Ah! Los fariseos, doctores de la ley, ya pues le daban el cerebro a uno de mis padres. Y como uno de mis padres es miembro de sus doctrinas ideológicas satánicas, pues le dicen: su hijo está enfermo, su hijo tiene problemas mentales, su hijo necesita un buen pastor para que le pueda sacar ese demonio y esa enfermedad que tiene. Entonces Juan 9:18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de el que había recibido la vista. Juan capítulo 9, versículo 19, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues puede ver ahora? Pues a usted, que es miembro de los fariseos y de los escribas, para escuchar a los doctores de la ley, y si a usted como miembro de mi familia, como uno de mis padres, le preguntan los fariseos y le dicen: ¿este es vuestro hijo? Pues dígale: sí. Sí, era ciego. Dígale: era ciego. Y que Jesús, por medio de Jesús, recibí la vista. Juan capítulo 9:20 dice: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pues usted, como uno de mis padres, si los fariseos y los escribas le dicen: su hijo necesita ayuda, y nosotros como pastores estamos aquí para ayudarles, pues dígale: este es nuestro hijo que nació ciego, pero hoy pues puede ver, porque aquel hombre que se llama Jesús le abrió los ojos. Juan 9:11, respondió el ciego y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Juan capítulo 9:21 dice: pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Pues si los escribas y los fariseos le dicen a uno de mis padres al oído que necesito un buen pastor, un psicólogo, porque estoy enfermo, dígale usted y respóndale: edad tiene él, pregúntale a él y él hablará por sí mismo. Así dígale. Juan capítulo 9, versículo 21. Pero como ve, ahora no lo sabemos, y quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Pues esos pastores lobos, esa manada de lobos a los que usted sigue y escucha, pues dígale: si le ofrecen ayuda,
dígale, preguntarle a él qué edad tiene para que él mismo pueda responderles. Entonces, Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesús les responde en esta tarde y les dice, respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos. Pues usted que recibe enseñanza de los fariseos, de los doctores de la ley, le ofrecen ayuda porque dicen que tengo una enfermedad, un demonio y un problema psicológico, un problema mental. Dígale usted a los lobos que vengan, acepto. Espero la respuesta. Tal vez me trae Alejandro Bullón. Tráigamelo. Cuanto usted quiera traerme, tráigamelo. Que aquí, pues vamos a lo que es hacer una evaluación mental para ver quién es el que está enfermo y para ver quién es el que tiene los problemas mentales. Para ver quién es quien tiene los problemas mentales. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Versículo 2 dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver tu viga que está en tu propio ojo? Versículo 4 de Mateo 7 dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y ve aquí la viga en el ojo tuyo. Versículo 5 dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y os despedacen. Pues los escribas, doctores de la ley, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pues, si a usted, como un miembro de mi familia, que es padre mío, los fariseos, doctores de la ley, le dicen que tengo un problema mental, que estoy enfermo y que necesito la ayuda de un pastor, tráigamelo, mi amor, tráigamelo, que aquí lo acepto. Lo sentamos a la mesa para poder dialogar y para hacer una evaluación mental para ver quién es el que necesita el médico. No tenga pena, pues así como le ofrecieron ayuda, pues vaya
y repítale lo mismo que le estoy diciendo. No tenga miedo. Porque si usted prefiere escuchar a los fariseos y a los escribas para insultar a su propio hijo, y si usted no puede responder por su hijo, pues aquí edad tiene su hijo para poder responderles. Porque los escribas, doctores de la ley, a los que usted escucha, son guías de ciego. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, sino que ambos caerán en el mismo hoyo. Y usted, como prefiere escuchar la doctrina de los doctores de la ley, de los fariseos y de los escribas, menosprecia las palabras de su hijo y se va detrás de los lobos, detrás de los fariseos, detrás de los escribas. Y usted, como miembro de mi familia, como padre, se vuelve en contra de su propio hijo para seguir mandamientos de hombres. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y aquel padre que no es conmigo, contra mí es. Vamos hoy a Lucas 5 bajo el tema: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vamos ahora a versículo 1. Versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Espíritu Santo. Pues he aquí el gentío en toda Buenavista y aldeas de alrededor escuchan al siervo del Espíritu Santo, para que también vuestros ojos sean abiertos delante de los oídos de los fariseos y los doctores de la ley. Porque todos los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, en todas las iglesias están, porque enseñan la misma doctrina de los doctores de la ley. Y cuando el siervo del Espíritu Santo alza su voz, todos ellos dicen: demonio tiene, problemas mentales tiene, está loco, está fuera de sí. Entonces, si usted se levanta con esa voz diciendo esas cosas, ¿por qué no me lo dice a mí de frente? Para ver quién tiene más educación frente a su cara. No tenga miedo. Entonces ahí usted se podrá dar cuenta quién es el que tiene la enfermedad,
quién es el que está verdaderamente enfermo. Lucas 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay en Buenavista escuchando la palabra del Espíritu Santo? Y los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, que son todas aquellas sinagogas de Satanás, todas las iglesias de Buenavista y las aldeas alrededor, cuando el siervo del Espíritu Santo levanta su voz, pues ellos murmuran diciendo: enfermo está. Pues si usted quiere salir de la duda, ¿por qué no viene a mí? Para que usted pueda ver quién es verdaderamente que está enfermo con la ideología, rama de la ciencia de la mentira en teología. Porque los escribas y los fariseos doctores de la ley de todas las iglesias de Buenavista y de las aldeas, lo que enseñan es teología, rama de la ciencia de la mentira. Pero aquí el siervo del Espíritu Santo, los que le enseña a usted es sabiduría, ciencia y inteligencia de parte del Espíritu Santo. Esta palabra que os enseño no es teología, es sabiduría, ciencia y inteligencia. Porque aquí no he estudiado teología como los fariseos y los escribas, doctores de la ley. Entonces, ¿quiénes son los que están enfermos? ¿Quiénes son los que necesitan un doctor para que pueda abrir los ojos? Porque le dijeron, porque uno de mis padres me dijo 2 veces: ya me han ofrecido ayuda para ti y necesitas un psicólogo y un buen grupo de pastores. Tráigamelos, tráigamelos. Para que podamos sentarlos, y entablar una conversación abierta para ver quién es el que necesita doctor. Porque yo tengo al mío. Mi doctor, su nombre es Jesús. Y mi psicólogo, su nombre es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los suyos? Por su fruto se conoce el buen árbol y el mal árbol que no da fruto. Lucas capítulo 5, bajo el tema: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estoy poderoso, ¿verdad? Versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando
Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Espíritu Santo estaba con Jesús para sanar. Para sanar. Pues he aquí, en este día, el siervo del Espíritu Santo les está enseñando bajo el nombre de Jesús la palabra del Espíritu Santo. Y hay algunos fariseos, doctores de la ley, sentados con sus discípulos en todas las aldeas, escuchando. Escuchando. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está sobre Jesús para sanar y abrirle los ojos a los ciegos que no puedan ver. ¿Cuántos ciegos de nacimiento hay que no pueden ver? Tienen vista, pero no pueden ver. Pues a oídos de todo el pueblo, si los fariseos y los doctores de la ley, de todas las iglesias, sinagogas de Satanás, aquí en todas las aldeas alrededor de Buenavista, quieren dialogar una conversación abierta con el siervo del Espíritu Santo, bienvenido. No tenga miedo. Bienvenido. Porque si todas aquellas iglesias donde se congregan los fariseos y los escribas, doctores de la ley y sus discípulos, quieren dialogar con este enfermo, no se lo pregunten a mis padres, pregúntenmelo a mí. ¿Qué edad tengo para poder responderles? No tengan miedo, porque no muerdo. No tengan miedo. No tengan miedo los lobos. Pero más, sé que los lobos huyen. ¿Cuál es el miedo? Entonces, ¿por qué le enferman la mente con su ideología? A uno de mis padres para decirles que estoy enfermo, que necesito un psicólogo. Pregúntemelo a mí, mi hermano. No se lo pregunte a mis padres. Porque edad tengo yo para poderle responder. Pero más, si los pastores se reúnen para venir a entablar una conversación abierta con este enfermo que tiene problemas mentales, venga, mi hermano, venga. Usted ya sabe a dónde vivo, usted ya conoce a mis padres, mándeme la cartita y yo voy, o venga. Que las puertas de este hogar están abiertas para poder lo que es entablar una conversación, para poder evaluar la situación mental de cada uno de vosotros. Venga.
Porque yo le voy a responder con sabiduría y con ciencia y con inteligencia de parte del Espíritu Santo en Jesús. Porque si usted me viene con teología, pobrecito, no vaya a ser como aquel testigo de Jehová y aquel discípulo de Cristo que tomó la Biblia y salió a la carrera cuando estaba peleando yo solo. ¿Cuánto no me gustaría, verdad, sentarme con los fariseos, con los escribas, doctores de la ley, a entablar una conversación? Porque sé que ellos me van a venir con la enseñanza que han aprendido de teología, rama de la ciencia de la mentira hecha por Satanás. Pero he aquí, este siervo, pues lo que les va a contestar es con la palabra del Espíritu Santo, que es sabiduría, ciencia y inteligencia, no teología. Porque si todos aquellos pastores que me están escuchando en el pueblo, a la cual dicen que tengo un problema mental, que estoy enfermo y estoy endemoniado, mi hermano, todo es fácil. Pruébeme, venga. Y si no, invíteme a su sinagoga y yo voy. Pero no solamente usted hable, sino que también deme la oportunidad de hablar. Y conversamos. Palabra uno y palabra el otro. No tenga miedo, mi hermano. Porque quien le está predicando aquí no le está predicando teología. Lucas capítulo 7. Versículo 33 dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, vino y decís, demonio tiene. Lucas 7, versículo 34 dice: vino el Hijo del Espíritu Santo, que come y bebe, y decís, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos, pecadores. Pues usted se puede dar cuenta que hay muchos cristianos que no se sientan a compartir la mesa con el vecino, porque piensan que usted, como no va a una sinagoga, es una persona mundano y pecador, cuando los mundanos y pecadores son más ellos, que están dentro de la sinagoga de Satanás escuchando teología hecha por el hombre satánico. Y hay hoy en día muchos cristianos, hermanos, en la sinagoga, y cuando necesitan
el vecino ayuda, ninguno está. Y si usted ve a todos aquellos que van a la sinagoga de Satanás, no le hablan al vecino, porque dicen, aquel es mundano, es más mundano usted, hipócrita. ¿Por qué? Porque a Jesús le dijeron los cristianos, aquellos que van a todas las iglesias, le dijeron, ¿por qué te sientas con publicanos pecadores y compartes las mesas? Le dijeron a Jesús. Lucas 7, versículo 34 dice, vino el Hijo del Espíritu Santo que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos pecadores. Pues ¿quién tiene más pecado? Aquel que sabe sabiduría, ciencia y inteligencia, o aquel que ha aprendido teología. ¿Quién es el que tiene más pecado? No, porque a Jesús también le dijeron, pues tú naciste del todo en pecado, y nos enseña a nosotros. Vamos a hacer otro tema. Pues ¿cómo nacieron ustedes? Perfectos, justos. Y estos tipos de cristianos, en su triste mentalidad de su ideología, viven con una pobre mente manipulada por sus propias creencias. Por sus propias creencias. Porque eso es lo que hacen los escribas y los fariseos, doctores de la ley, enseñarle lo que es teología, para mantener al creyente con una mente manipulada bajo sus creencias. Y lo que aprende es teología para estar con una mente enferma y dañada, para estar con una mente en la ideología de manipulación, para tenerlos ahí esclavizados. ¿Por qué? Porque no quieren aprender sabiduría, ciencia ni inteligencia, a la cual solamente la inteligencia, la ciencia y la sabiduría viene por medio del Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo dijo Jesús? En Lucas 5, 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos justos hay aquí en esta tarde? No hay ninguno, ni siquiera uno. Romanos 3, versículo 9 dice, ¿qué pues somos nosotros?
mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni aun uno. Pero todos dicen, el pastor está en pecado y ellos están en el peor pecado. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque al Espíritu Santo. No hay quien entienda, no hay quien busque al Espíritu Santo. Y todos aquellos dicen, el pastor está en pecado, cuando no hay ni siquiera uno que busque al Espíritu Santo. ¿Y quién tiene mayor pecado? ¿Aquel que habla las palabras del Espíritu Santo o aquel que no busca del Espíritu Santo? ¿Quién es el que está enfermo? ¿Quién es el que necesita médico? ¿Quién es el que tiene problemas mentales? Aquellos que han aprendido enseñanza de teólogos o aquel que ha aprendido ciencia, inteligencia y sabiduría del Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, bajo el tema, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban. ¿Cuántos escribas y fariseos murmuran? Porque todo aquel que murmura contra esta palabra, fariseo y escriba es. ¿Y cuántos fariseos y escribas con sus discípulos seguidores murmuran? Porque el siervo del Espíritu Santo les está predicando. Y cada vez que alza su voz, murmuran. Los escribas, los fariseos y todos sus discípulos, doctores de la ley. Lucas 5:30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos pecadores? Porque los escribas y los fariseos que están congregados en una sinagoga satánica, pues ellos no se juntan con los otros vecinos que no sean miembros de su iglesia. Pero Jesús se juntaba y comía con los vecinos publicanos que eran pecadores. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo,
O sea, que los escribas y los fariseos, junto con sus discípulos, murmuran y le decían a Jesús: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Le estaban diciendo a Jesús: ¿por qué tú te juntas a comer con los vecinos publicanos pecadores? Pecadores. Entonces, como murmuran los escribas y los fariseos, Lucas 5:31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos. Pues todos aquellos escribas y fariseos que le decían a Jesús: ¿por qué te juntas con publicanos pecadores? Porque los cristianitos de hoy, de la sinagoga de Satanás, no se juntan con cualquiera, pero Jesús sí se juntaba con los publicanos pecadores y comía y bebía junto con ellos. ¿Quiénes son los enfermos? ¿Quiénes son los que están atados a una ideología de teología, de manipulación, de ideología de enfermedad mental? Lucas 5:31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque si usted está verdaderamente sano, pues se va a juntar también con los publicanos pecadores. Si usted, como miembro de una iglesia, porque ellos son así, solo ellos se hablan. ¿Por qué? Porque solo ellos suelen estar en la perfección, cuando están perdidos, más perdidos que el diablo. Más perdidos que el diablo. Pues no uno de vosotros, en el día de su reposo, cayó y el siervo del Espíritu Santo pasó y lo levantó. Pues no es sacar en cara, sino es para que usted vea la manipulación en que lo tienen con la teología. Y el siervo del Espíritu Santo, el ángel del Espíritu Santo, pasó allí para atender. Porque estoy seguro que si hubiera ido a buscar a uno de sus miembros, en el día de su reposo, no lo levanta. Mi hermano, abra los ojos. No sean más ciegos. Pues todos aquellos lobos fariseos, doctores de la ley, que se ofrecieron en ayudarme, con sus palabras a oídos de unos de mis padres que son miembros de los fariseos
y de los escribas que escuchan a los doctores de la ley su enseñanza, dígale que vengan. Es más, como no me van a decir a mí, porque nada tengo para responderle. Pues usted como padre, vaya y dígale que estoy de acuerdo y dispuesto para que vengan a hablar y a dialogar con este enfermo mental. Y cuando los reunamos a una conversación abierta, yo les voy a presentar a mi doctor. Y entonces les voy a presentar a mi doctor, aquel hombre llamado Jesús que me abrió los ojos. Y cuando los doctores de la ley se sienten con el siervo del Espíritu Santo a dialogar, a una conversación abierta, les voy a presentar a mi psicólogo, al Espíritu Santo, con sabiduría, con ciencia y con inteligencia. Ese es mi doctor, Jesús. Y mi psicólogo se llama el Espíritu Santo, poderoso. Porque los escribas y los fariseos, bien conozco a sus doctores y a sus psicólogos. Y sé que si vienen a visitar al enfermo mental, sé que me van a venir con teología. Entonces, en esta hora que vosotros estáis escuchando, ¿quién es el que tiene problemas mentales? ¿Quién es el que tiene demonios? ¿Quién es el que está enfermo y necesita doctor? Aquel que tiene a Jesús y al Espíritu Santo, este necesita doctor. ¿Quiénes son los enfermos? Porque los escribas y los fariseos, doctores de la ley, lo que han aprendido es teología, ideología, rama de la ciencia de la mentira, para tener a sus discípulos en una manipulación mental. Manipulados. Jesús dijo en Lucas 5, versículo 31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues ya usted, querido padre, le susurran a los oídos para lavarle el cerebro, para que le digan
que su hijo necesita ayuda y unos buenos pastores y un buen psicólogo, dígale que son bienvenidos. Y el día de hoy lo digo y lo hablo públicamente al pueblo. Dígale a los pastores que le ofrecieron en ayuda para su hijo, que aquí les está predicando, porque cada vez que predica y alza la voz, los escribas, doctores de la ley y sus discípulos seguidores dicen que problemas mentales tiene, que está loco, que tiene un demonio. Dígales que vengan. Porque, hermano, porque hay muchos cristianitos que están en la sinagoga de Satanás, pero nunca se les ve el cambio, siempre siguen lo mismo. Y aquí por su propia reflexión de su propia personalidad, se le ve su reflejo de su triste enfermedad. Y es aquí el siervo del Espíritu Santo, sano, fuerte. Fuerte. ¿Dónde están los doctores de la ley? Que van a venir a sacar el demonio al enfermo mental. Venga, mi hermano, que aquí le tengo a mi doctor Jesús y a mi psicólogo Espíritu Santo. Juan capítulo 5 versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo que me envió. Pues ¿cuántos doctores y psicólogos tienen los escribas, los fariseos y los discípulos que le siguen? Son muchos psicólogos y muchos doctores. Tienen a su doctor el Cristo, a su doctor el Cristo Jesús, a su doctor el Jesucristo. Pero aquí yo tengo solamente a un doctor y su nombre es Jesús, el que me abrió los ojos cuando nací ciego. Y los escribas y los fariseos, conjuntos con sus discípulos, ¿cuántos psicólogos tienen? Tienen a Jehová, al Dios Padre, al Señor, al Yahweh, a Emmanuel, a Selah.
¿Cuántos psicólogos tienen? Ignorantes. Yo solamente tengo un psicólogo y su nombre es el Espíritu Santo, a la cual aprendo sabiduría, ciencia y inteligencia. Y sus dioses, que los que les enseñan teología, rama de la ciencia de la mentira, hecha por Satanás para engañar al creyente y tenerlos con una mente manipulada. Pues a ti, a esos tristes lobitos, a esa manada que te han hablado al oído para enfermarte el cerebro y ofrecerte ayuda, porque en su ideología mental, de su teología, dicen que tengo demonio, que estoy fuera de mí mismo y que tengo problemas mentales. Diles que vengan, que no retrocedan, que vengan. Pues por esa razón cambié el tema de hoy, porque iba a predicar proverbios, pero no podía seguir dañando mi mente, sino que tenía que soltar la palabra, porque no voy a permitir que el enemigo dañe mi mente, porque es uno de los primeros pasos que el enemigo usa, dañar tu mente. Pues estas dos preguntas que me hicieron me estaban dañando la mente. Y hoy, pues me siento ya desahogado. Para poder tener una mente fresca, para que mi subconsciente pueda lo que es regresar a la sabiduría, a la ciencia y a la inteligencia. Pues a usted, como miembro, seguidores de Satanás, de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley, a esos que le ofrecieron ayuda, abra su Biblia en Lucas 5, versículo 31 y léaselos y dígale: respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues usted como padre sea imitador de su hijo, no de los escribas, no de los fariseos, pero usted le gusta estar allí para estar en contra de su hijo. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Ahora el hijo le dice a los padres: el que no es conmigo, contra mí es. Y no se preocupe, peores cosas verán.
cosas oirán. Porque el enemigo piensa que por ponerme cualquier prueba, cualquier problema, el enemigo piensa que me va a derrotar. No, jamás. Aunque los enfermos critiquen, murmuren, se levanten en contra del siervo del Espíritu Santo, aquí estoy presente, con la mirada puesta en Jesús, para con el poder del Espíritu Santo. Vamos a preparar el tema, donde todos aquellos hablan y dicen: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Busque el versículo. No esté tanto en YouTube, en TikTok, en Facebook, porque hay muchos hipócritas que dicen: tú siempre repites lo mismo cuando predicas. Hipócrita. Cuando tengas, antes de hablar, ve primero tu propio ojo. Y cuando estés al frente de tu teléfono, ve primero lo que repites. Ve primero lo que repites. Mateo 7:5 dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, para que saques la paja de ojo de tu hermano. Y los fariseos y todos aquellos discípulos que siguen a los escribas y a los fariseos, doctores de la ley, díganle también lo mismo. En Mateo 7:1, dígale: no juzguéis para que no seas juzgado. Versículo 2: porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Versículo 3: porque antes de juzgar a tu hermano, pues primero mira tu propio ojo. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver tu viga que está en tu propio ojo? Pues tú, antes de juzgar a este siervo que te está predicando, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, sino que primero, antes de juzgarlo, pues ve la viga que está en tu propio ojo. Mateo 7:4. ¿O cómo dirás tú a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y ve aquí la viga en el ojo tuyo? Porque todos, pues, sacan la paja del ojo de este siervo y no echan de ver la viga que tienen en su propio ojo, para hablar del siervo. Mateo 7:5 dice: hipócritas,
saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquellos hipócritas antes de juzgar al siervo, saquen primero la viga que está en su propio ojo, para que entonces puedan ver bien, para sacar la paja del ojo de este siervo. No sean o den lo santo a los perros, ni echéis vuestras penas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pues no den lo santo que se creen a los perros, sino que primero, pues ve primero tu proceder, para que puedas sacar la paja que está en este siervo que les predica. Primero ve tu propio ojo. Y no echéis las pelas delante de los cerdos, no sea que los mismos cerdos te pisoteen y se vuelvan y te despedacen a ti mismo. Lucas capítulo 5 bajo el tema: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues a los fariseos doctores de la ley que te susurraron al oído, a la cual tú pues escuchas sus enseñanzas y te ofrecieron ayudarte, diles que lo necesito pronto, que vengan pronto. Que vengan pronto, porque quiero verlos. Quiero escucharlos. Quiero sentarme con los doctores de la ley a tener una conversación abierta para hacer una evaluación mental, para ver quién es el que está endemoniado, quién es el que necesita psicólogo, quién es el que necesita doctor. Porque si usted, mi hermano, adora a Jehová, al Dios Padre, usted necesita psicólogo. Aquí se lo tengo. Su nombre es el Espíritu Santo. Y usted que escucha doctrina, enseñanza de los fariseos y
de los escribas escuchan las enseñanzas de los Cristos, usted está enfermo y necesita un doctor. Aquí se lo tengo. Su nombre es Jesús. Poderoso. Y cómo no me gustaría, ¿verdad? No me vengan presentando aquí a Jezabel, porque me voy directamente a Apocalipsis. Para poderle lo que es enseñarle con la espada de doble filo. Porque si usted me viene aquí con la espada de Jehová, yo le voy a salir a usted con la espada de doble filo. Porque hay mucha manipulación en la ideología de la mente de los creyentes, de parte de los fariseos, de los doctores de la ley, para tener manipulados a los creyentes, enseñándoles mentiras del diablo, y les enseñan que Jehová es el poderoso. Satanás no tiene poder, ignorante. Y les enseñan que el Dios Padre es superior al Espíritu Santo. El Dios Padre no tiene poder, ignorantes. Y les enseña que Cristo Jesús, que Jesucristo es vida. Ignorantes. Quien tiene poder es el Espíritu Santo, que formó a Jesús en el vientre de María, y quien tiene vida eterna es aquel que el Espíritu Santo engendró en el vientre de María. Su nombre es Jesús. Ese es el que tiene vida, ignorantes. Jesús dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué idioma quieren que les hable para que entiendan? Pues esta tarde hemos llegado al final. Y si usted está enfermo y necesita un verdadero doctor, venga a los brazos de Jesús. Y si usted tiene problemas mentales y necesita un psicólogo, venga al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé sabiduría, ciencia y inteligencia. Y si los doctores de la ley, a la cual le ofrecieron ayuda,
de mis padres, que es miembro de los fariseos, de las sinagogas satánicas, dígales, sí, que vengan pronto, que son bienvenidos, dígales. O si quiere usted, yo voy. Yo voy. Porque fui una vez y visité una sinagoga de Satanás y se me levantaron todos. Demonio tiene. Había un hombre endemoniado en la sinagoga. Y como ellos tienen su autoridad en las sinagogas, pues no dejan hablar. Pero como aquí, con esta potente voz, nadie se me escapa. Grandes y pequeños escuchan atentamente. Porque así lo dice la palabra. Usted, mi hermano, si viene a Jesús y al Espíritu Santo, no va a andar con un rastrillo en el lomo el viernes recogiendo hojas. Porque ese rastrillo solo los toros lo andan. Y esos son los que están enfermos. ¿Por qué? Porque los teólogos le han enseñado a darle honra al sol. Y eso es una manipulación mental. Eso es tener un problema mental. Comenzar desde el viernes a ponerse el rastrillo en el lomo para andar debajo de los árboles a recoger las hojas antes que se llegue el día de su reposo. Estos son los que verdaderamente necesitan un doctor. Estos son los que necesitan a Jesús para que los sane, para que los libere, de la cautividad que los tiene el toro. Y no sienten vergüenza, sino que cuando llegue la hora del juicio, pues también échese el rastrillo al lomo. Échese el rastrillo al lomo. Para ver si cuando se llegue la hora, el rastrillo y el sol, al que le da honra, le salvará. Ignorantes. Ah, no. Es que ellos, como les predico y les doy duro, ellos dicen, demonio tiene, enfermo está, tiene problemas mentales. ¿Quién es aquí el que tiene problemas mentales? Los fariseos, doctores de la ley, que le enseñan a usted desde el viernes a cargar un rastrillo en el lomo.
Hipócritas, desaten al buey y al asno y llévenlo a beber agua. No lo tengan en el pesebre, ahí encerrado. Mi hermano, yo aquí todos los días trabajo en cualquier cosa en casa. Y también predico, no descanso. Porque los fariseos y los escribas, cuando Jesús sanaba y ayudaba a la gente en el día de su reposo, le decían también, demonio tiene. ¿Cómo le digo a usted que usted es miembro? Si usted en el día de su reposo, que no puede comprar ni vender, porque el sol está a pleno día y es pecado, pues usted, si tiene una emergencia de ver un médico, usted va a esperar que el sol se oculte. No, mi hermano. No, mi hermano. Pero usted a eso sigue. Si en el día sábado usted cae con cualquier problema y tiene necesidad de ver un doctor, va usted a esperar que se oculte el sol para ir a ver a un doctor. ¿Qué me van a decir los testigos de Jehová? Ah, no, esto sí se puede y no es pecado. Ignorancia. Que aprenden enseñanzas de teología para estar atados a una mente manipulada. Estos son los que tienen verdaderamente problemas mentales. Y necesitan un verdadero psicólogo que les enseñe sabiduría, ciencia e inteligencia. El Espíritu Santo. Y necesitan un buen doctor. Su nombre, Jesús. Jesús dijo en Lucas 5, versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues, si usted necesita a Jesús como a su buen médico, venga. Y si usted necesita al Espíritu Santo como su buen psicólogo, venga. Porque el Espíritu Santo le va a enseñar a usted a no darle honra al sol, sino que el Espíritu Santo le va a enseñar a usted lo que es sabiduría, ciencia y inteligencia. Para que usted sea siervo del Espíritu Santo y no esclavo de los teólogos. No esclavo de una mente manipulada, de ideología mental.
Y por esto se enojan los escribas, los fariseos y los doctores de la ley con todos sus discípulos. Pues repita conmigo, si usted necesita a ese doctor para que usted esté como este siervo potente, fuerte, venga a los brazos de Jesús. Venga al Espíritu Santo para que también el Espíritu Santo le dé poder. Repita conmigo, mi amado poderoso Espíritu Santo, heme aquí, vengo a postrarme ante tu presencia con este corazón contrito y humillado, reconociendo a tu Hijo amado, precioso Jesús, a que perdone todos mis pecados, para cuando allá en el tercer cielo se pase lista, he de responder por mi nombre, heme aquí Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por darme el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar todos mis pecados, para poder tener vida eterna en la presencia del amor, del poder del Espíritu Santo. Para ti, Espíritu Santo, sea toda la honra y todo el poder en la unción del poder en tu Hijo amado, precioso Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a hacer una oración. Gracias, mi amado poderoso Espíritu Santo. He aquí tu siervo una vez más ha predicado tu bendita y poderosa palabra, a la cual tu Hijo amado, precioso Jesús predicó desde un principio, bajo tu poder, bajo el nombre de tu poder, Espíritu Santo. Mi amado poderoso Espíritu Santo, que seas tú en esta tarde bendiciendo a cada alma oyente. Que seas tú, Espíritu Santo, restableciendo a todas aquellas familias caídas. Que seas tú, Espíritu Santo, levantando al deprimido, al enfermo. Mi amado poderoso Espíritu Santo, que seas tú en la unción del poder, en la presencia en tu Hijo Jesús, bendiciendo a cada alma oyente. Para ti, Espíritu Santo, en esta tarde, para ti, Espíritu Santo, sea toda la honra y todo el poder bajo la presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Gracias una vez más, pueblo oyente. Pues la batalla es grande. Porque aquí solamente hay uno que predica diferente a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley y a los discípulos que le siguen, que aprenden de los fariseos. Solamente hay uno. Y usted, si supiera, si usted estuviera en mis zapatos, podría entender la lucha. No es fácil. No es fácil. Hay que sufrir. Hay que, lo que es soportar críticas, chismes, habladas, problemas. Hay que aguantar todo. Pero solamente aquel que persevera hasta el fin, este alcanzará el bien del Espíritu Santo. Porque no solamente los escribas y los fariseos que van a todas las sinagogas de Satanás, a todas las iglesias, se levantan en contra de este siervo del Espíritu Santo, sino que también los vecinos que le rodean. Son pocos aquellos que creen, pero muy pronto cada quien tendrá su pago. Unos para juicio y otros para vida eterna. Y si los maestros de la ley que le enseñan ideología para manipular la mente de uno de mis padres, quieren venir a sentarse conmigo para lo que es entablar una conversación abierta, bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Porque si usted no tiene amarrado bien sus pantalones para decírmelo a mí, pues díganselos allá a mis padres. Lo acepto. Lo acepto. Para ver realmente quién es verdaderamente quien necesita un psicólogo, un buen pastor, un buen doctor, para ver quién es el que realmente tiene problemas mentales y quiénes son los que verdaderamente están enfermos y necesitan verdaderamente un doctor. Yo me río, mi hermano. Sinceramente, míreme, véame, sano, después que Jesús me abrió los ojos, cuando nací ciego, igual que ustedes, pero más Jesús me abrió los ojos para tener una sabiduría
una mente con ciencia, una mente con inteligencia y no una mente con teología. Pues gracias en esta tarde, a la cual pues vamos a estudiar para predicar contra los gobernantes. Y si usted, mi hermano, no le gusta de la manera que predico, haga una fosa con una salida independiente. Y cuando usted oiga la trompeta sonar, métase ahí, mi hermano, métase ahí. Que cuando el Espíritu Santo venga, hasta ahí, donde se va a meter, hasta ahí lo va a buscar. Porque nadie se escapará de la ira del Espíritu Santo. Nadie. Nadie se escapará. Pues bendiciones a cada uno de vosotros en esta tarde. Recuerde, el Espíritu Santo le ama. Y el Espíritu Santo le quiere abrir los ojos en su Hijo Jesús a usted, para que usted pueda abrir los ojos, porque todo aquel que no cree en el Hijo del Espíritu Santo, ni en el Espíritu Santo, pues está ciego desde nacimiento. Porque si usted no tiene solamente a Jesús ni al Espíritu Santo en su corazón, ni su palabra morando en usted, usted está ciego. Pídale al Espíritu Santo que lo conduzca por el camino, por su camino de la sabiduría, de la ciencia y de la inteligencia. Pero usted lo que hace es irse a sentar a las sinagogas a escuchar a los fariseos, a los doctores de la ley, para que les enseñen teología, rama de la ideología, de la ciencia de la mentira, para tenerlos con una mente manipulada, enferma. Y todos estos son los que verdaderamente necesitan un psicólogo, porque tienen problemas mentales. Estos son los que necesitan al Espíritu Santo. Estos son los que necesitan a Jesús como su doctor. Bendiciones, pase usted una feliz tarde. Amén.